¿No tenemos actas aprobadas de las sesiones anteriores, señor secretario? Deberíamos, pero no las Deberíamos. tenemos porque don Hugo está estudiando crimen organizado, terrorismo y narcotráfico en España en este momento. O sea que estamos con una falencia. Sí, de dos Ya, actas. pero las actas tratemos de ponerlas al día. Así es. Entonces, señor secretario, va a dar lectura a la cuenta, por favor. Gracias, presidenta. Creo que se la entregué a usted. Gracias, muy gentil. Estamos tan pobres con la tinta, estamos ahorrando, igual que el gobierno. Nota del señor Eduardo Spokia Serrano, abogado asesor de Blindatec, solicitando formalmente a la comisión ser invitado a participar en la discusión legislativa del proyecto de ley que dispone medida de control de vehículos blindados. Email de la presidencia de FENAUS informando que en reunión sostenida el viernes 10 de enero del presente con los asesores del Ministerio de Vivienda no lograron acuerdo en lo fundamental de la norma Boletín 16703 y solicitan ser invitado a la comisión. Oficio de la Defensoría de la Niñez, mediante el cual el Defensor Nacional, señor Anuar Quesille, remite informe anual 2024 a la Defensoría de la Niñez y justificativo a la diputada señora Maite Orsini, que se encuentra con licencia médica. Y sobre la cuenta, señora Presidenta, hemos recibido el reemplazo, nos acompaña la señora Jimena Sandón, en reemplazo del señor José Miguel Castro, no en representación. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias, Ahí está la secretario. cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No, yo tengo un punto sobre la cuenta, señor secretario, respecto de FENABUS. Ok. Parece que el señor de FENABUS no entendió que el día miércoles pasado lo recibimos porque tuvimos una excepción, dado que nosotros ya votamos en general el proyecto de ley de los cédula de identidad en los buses. Por lo tanto, hicimos la excepción y tuvimos la deferencia de recibirlo, pero la verdad es que no lo vamos a volver a recibir y le rogaría que usted se comunicara con él, señor secretario, para informárselo, puesto que no corresponde a esta instancia en la que estamos con el proyecto, y en segundo lugar porque él ya dijo, ellos ya expresaron lo que tenían que decir y lo tenemos meridianamente claro. Entonces, esta sesión tiene por objeto recibir al señor fiscal nacional del Ministerio Público, don Ángel Valencia, al cual doy la bienvenida, acompañado de nuestro casi diputado, el señor Ignacio Castillo, y el caballero que no tengo su nombre. Antonio Marangonich, gerente de la División de Administración y Finanzas del Ministerio Público. Muchísimas gracias, don Antonio. No, al final. Para efectos de escuchar los planteamientos en torno a la rebaja anunciada por el gobierno al presupuesto de dicho servicio, del orden de 7.000 millones de pesos. Lo acompaña entonces don Antonio Marangonich Hinojosa y nuestro estimado acompañante habitual, don Ignacio Castillo. Señor fiscal, le dejo la palabra. Entendido que usted trajo una presentación, ¿verdad? Sí, señora Presidenta, efectivamente enviamos una presentación para Eso, para apoyar poder... esta exposición. Sí, está en el chat de la comisión para los diputados y además para que la podamos ver también en la pantalla y así es más fácil. ¿Es posible proyectarla? Sí, en eso estamos. Un segundito de tema técnico. Igual lo tenemos en nuestro... Sí, pero para que más fácil para que se vea ahí. Ya. Bien. Empiezo. Señora Presidenta, en primer lugar agradecer la invitación y por su intermedio saludar a todas las honorables diputadas y diputados que se encuentren presentes en esta sesión. Agradezco que hayamos sido citados especialmente para los efectos de poder exponer sobre el impacto que tendría en el presupuesto del Ministerio Público la rebaja que nos fue informada el día viernes a el presupuesto que había sido aprobado por parte del Congreso Nacional en la ley de presupuesto. Como usted muy bien sabe, esta rebaja que nos fue informada el día viernes y recae sobre las partidas que ya habían sido aprobadas por parte de este Congreso Nacional. Particularmente, esa rebaja presupuestaria, informada por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda,
recae sobre 3 subtítulos del presupuesto institucional. Se recae sobre el subtítulo en gastos en personal, sobre el subtítulo es el 21, el subtítulo 22 sobre bienes y servicios de consumo y el subtítulo 29 sobre adquisición de activos no financieros, ¿no? Que es la rebaja menos significativa de todas en términos de impacto. Las rebajas más relevantes, más significativas en nuestro presupuesto son aquellas que recae sobre el ítem de gastos en personal, que nos fue informada una rebaja de un 2%, que equivalen a 4.221 millones de pesos, y una rebaja de un 5% en el subtítulo 22 de bienes y servicios de consumo, que alcanza la suma de 2.730 millones de pesos y fracción, que sumados a la rebaja de un 5% del subtítulo 29, que alcanza la suma de 112 millones de pesos, todo aquello alcanza una suma total de 7.064 millones de pesos de rebaja. Ahora, estas rebajas de un 2% o un 5% tienen que ser analizadas a la luz del impacto institucional y porque parecieran, como pudieran alguien considerarlas que no conoce bien nuestra situación presupuestaria, como un impacto pequeño, pero a la luz de lo que explicaremos podrán apreciar los miembros de esta comisión que produce un grave impacto en el trabajo y en la operación del Ministerio Público, principalmente en la persecución penal. Sí, esa es. Estoy en la primera. Estoy en la segunda, esa es la portada. Sí, en la primera, hecha estas apreciaciones, para cerrar el punto, quisiera hacer las siguientes advertencias. Abajo se despliega la totalidad. ¿Sí? La primera afirmación, abajo tiene exactamente. Es que la rebaja informada por la DIPRES significa un recorte presupuestario del 2,5% respecto del presupuesto total del Ministerio Público aprobado por la Ley 21.722, o sea, nos rebajan un 2,5%. Si esto se compara con el presupuesto 2024, el presupuesto institucional para el año 2025 tendría una disminución del 0,4%. Cuando se nos presentó la propuesta de presupuesto para el año 2025 por parte del Ministerio de Hacienda, esto fue cuando se nos presentó el proyecto de presupuesto que iba a ser sometido a la consideración del Congreso. En aquella reunión, el señor ministro nos manifestó que en esta oportunidad, para el año 2020, para el presupuesto 2025, el presupuesto del Ministerio Público no era prioritario, no estaba dentro de las prioridades. De hecho, nuestro crecimiento era menor al del crecimiento del sector público, si mal no recuerdo, menor al crecimiento del presupuesto en general, pero había algún crecimiento. Si se aplica esta rebaja, simplemente nuestro presupuesto para este año sería menor, para el 2025 sería menor que el presupuesto que tuvimos para el año 2024. Ahora, ¿cuál es el impacto sobre la operación institucional de esta rebaja presupuestaria en caso de hacerse efectiva? Vamos al gasto corriente, que es el subtítulo 22. En el subtítulo 22, tal como manifesté, estamos sufriendo una rebaja de 4.221 millones de pesos. El Ministerio Público cuenta con 154 fiscalías y oficinas a nivel nacional. Son 154 fiscalías y oficinas. El 82% del presupuesto, de la fiscalía se destina a cubrir gastos permanentes. Es decir, servicios de guardias de seguridad, aseo, arriendos de vehículos, subtítulo 22 es el 2.730 millones, dije 4.221, pero estaba refiriendo al subtítulo 21. Estamos en bienes y servicios de consumo, el subtítulo 22. El subtítulo 22 es el que tiene un porcentaje de rebaja de 5% y una rebaja de 2.730 millones. ¿Qué significa este 5% en los hechos? El 82% del presupuesto de la operación por el subtítulo 22 se destina a cubrir gastos permanentes, tales como servicios de guardia, de seguridad, de aseo, arriendos de vehículos para las fiscalías locales, arriendos de inmuebles, servicios básicos, servicios informáticos, el arriendo de equipos, por ejemplo, el site central, más el pago de suscripciones por el uso de licencias, varias de las cuales se usan en el trabajo investigativo de causas de crimen organizado y alta complejidad. Es decir,
En primer lugar, del 100% del subtítulo, el 82% ya está comprometido. Ya lo está. Por lo tanto, este porcentaje, el 5, impacta sobre este 18 restante. Este 5% no recae sobre el 100 del subtítulo, porque el 82 ya está comprometido. ¿Okay? Este descuento recae sobre ese 18% de gastos variables, del variable. No puede impactar en los otros, el otro ya está comprometido. Recae sobre el variable. ¿Qué es lo que están en el variable? Dentro de esos variables. Entonces, perdón, usted, de nuevo, insisto, alguien podría pensar, oye, es el 5%, solamente el 5%, el 22%. ¿Qué momento? El 82% corresponde a gasto permanente. Por lo tanto, es el 18% el que uno tiene que observar, que es el variable, que es sobre el cual este 5% podría recaer. ¿A qué se destina ese gasto variable? Ese 18% incluye prestaciones para protección de apoyo a víctima y testigo, seguridad de fiscales y funcionarios, suscripción de software para la investigación de delitos complejos y de criminalidad organizada, programas informáticos destinados a mejorar la seguridad de la información de las causas que se tramitan en las fiscalías del país. Por ejemplo, el proyecto que informamos a propósito de seguridad de la información para prevenir filtraciones, que hoy día solo tenía un piloto, ¿okay? Teníamos proyectado este año ampliarlo todo el país. Esa aplicación, bueno, esa inversión en software provenía de este 18% que teníamos de variable. Y, entre otros, además, no menos importante, los insumos de operación, o sea, los materiales de oficina, el combustible, los pasajes, etc. Por lo tanto, si se concreta esta rebaja informada por la DIPRES de estos 2.730 millones, el presupuesto destinado a gastos variables alcanzaría solo a 2.838 millones de pesos. Y eso afectaría, bueno, principalmente el financiamiento de ítems como los peritajes, la suscripción de licencias de software destinada a la persecución penal de causas de crimen organizado y los de alta complejidad. Por ejemplo, si esto hubiese pasado el 2024 y no el 2025, el año 2024 de este ítem, es donde tomamos los fondos, para eso se nos entrega, para poder financiar peritajes privados. Este año tuvimos que hacer 2 peritajes privados de valor considerable. El peritaje por la caída del avión Hércules, que se dirigía a la Antártida, que es de la Fuerza Aérea. El único peritaje que teníamos era de la propia Fuerza Aérea, necesitábamos un peritaje independiente. Y el peritaje por red gestión penal. Ustedes recordarán que fue un proyecto que tuvimos que detener, varios miles de millones de pesos de pérdida para el Ministerio Público, pero que todas las decisiones para interrumpir ese proyecto venían del equipo interno. Tuvimos una demanda civil de parte de quien está ejecutando el proyecto, también tenemos una causa penal vigente, por lo tanto necesitábamos un peritaje independiente al que se manifestara respecto si era o no correcta la decisión. Si esto hubiera ocurrido, este recorte presupuestario hubiese ocurrido el 2024 y no el 2025, no nos habría alcanzado la plata. O sea, habríamos tenido que tomar la decisión entre si hacíamos el peritaje del Hércules o hacíamos el peritaje de gestión penal. Ese es el tipo de decisiones que se ven impactadas por recortes de esta naturaleza. Insisto, yo lo que pido es que se tenga a la vista lo que impacta en el variable, no en el fijo, porque el fijo ya no lo podemos intervenir. Si esto hay que mirar de dónde sale, tiene que salir del variable y no del fijo. Luego, en personal, el subtítulo 21, perdón por mi confusión, pero en la lámina está el subtítulo 21 después del 22. La rebaja informada por la DIPRES en el subtítulo 21, que son gastos en personal, corresponde a 4.221 millones de pesos. Como ustedes saben, el Ministerio Público no tiene personal a contrata en nuestra planta. Nosotros tenemos funcionarios de planta y tenemos funcionarios a honorarios. No tenemos personal a contrata, simplemente no está en nuestra planta. ¿Qué es lo que afectaría este monto? Lo que afectaría este monto es, por ejemplo, el pago de suplencias para reemplazar la ausencia por licencias médicas, principalmente, de funcionarios y fiscales. En el caso principalmente de los fiscales, estos fondos son los que permiten poder financiar que abogados asistentes puedan litigar y comparecer en audiencia ante la ausencia de fiscales. Lo que gastamos anualmente en materia de suplencias son alrededor de 5.000 millones de pesos. Es decir, eso es lo que nos permite cubrir que sigamos teniendo fiscales cuando los fiscales se enferman. Los fiscales toman licencia, la ley nos permite crear en el fondo temporalmente fiscales por la vía de la suplencia, pero esto implica que el funcionario que toma ese rol gana como si fuera
fiscal, ahora no siempre depende de la cantidad de días, tenemos una serie de regulaciones para que, bueno, por supuesto son objeto de peticiones gremiales también, de que ese tipo de pagos adicionales comiencen a ser procedentes después de una cantidad de días determinados. Pero por la vía de suplencias, anualmente gastamos 5.000 millones. Y nos están rebajando 4.221 millones. Solo por concepto de stating. Y una afectación similar podría ocurrir con el pago de trabajos extraordinarios y viáticos, considerando que un porcentaje relevante se asigna a las fiscalías del país. Otro impacto para poder entender, para poder explicar. ¿Qué porcentaje más o menos son del gasto en personal es planta, Antonio? ¿El gasto personal? Sí. 95%, de todo el gasto del subtítulo 21, planta es casi 95%. O sea, el 95% es fijo y el 5% es el variable. Por lo tanto, estamos hablando esto afecta ese 5% de variable. ¿Qué otro impacto tiene? Cuando decretamos un artículo 19, por ejemplo, el artículo 19 es cuando le asignamos un fiscal regional para investigar una causa determinada, Los Álamos, el homicidio de Los Álamos, dijimos, Garrido dirige el equipo de Biobío y Araucanía para investigar el caso de otro homicidio. Otro caso, quizás no tan rimbombante, no tan relevante en la prensa, pero que para nosotros son muy importantes. El fiscal Marcos Pastén de la zona occidente para investigar crimen organizado en cárceles. En los fiscales que hemos designado para los efectos de coordinar la investigación portuaria. Cuando les asignamos causas que implican una carga de trabajo extraordinaria dentro de lo que normalmente hacen, el caso del megafraude de Carabineros, cuando Eugenio Campos tuvo que hacerse cargo de eso. Muchas veces los fiscales regionales nos piden apoyos adicionales. Es decir, de una vez que le hacemos la asignación nos dice fiscal, pero un honorario, 2 abogados honorarios, para los efectos de que apoyen esta investigación. Y recurrir, parte de este 5% que dice Antonio, hacemos algunos ahorros para poder tener algún honorario para poder responder a estas preguntas. Bueno, ese tipo de asignaciones son las que se ven impactar con este tipo de reajustes, porque, insisto, pueden parecer pequeñas en el contexto global, pero desde el punto de vista de nuestros variables son montos muy significativos. Planteamos que el año 2024, previo al envío del proyecto de ley de presupuesto al Congreso, cuando el ministro de Hacienda informa el presupuesto del Ministerio Público al Fiscal Nacional, ese presupuesto ya contenía un crecimiento real menor al crecimiento de todo el sector público. Nosotros se nos asignó un presupuesto de un aumento de 2,1% y el aumento del presupuesto del sector público era 2,7%. Es decir, la institución no formaba parte de los organismos públicos considerados prioritarios y así, insisto, se nos manifestó. Entonces, hoy día, cuando se nos aplica una rebaja porcentual pareja a todas las instituciones públicas, salvo aquellas que fueron excluidas expresamente en el acuerdo, que entiendo que está siendo interpretado el acuerdo más que en su espíritu, en su finalidad, al pie de la letra del contenido del acuerdo. Comparativamente, entonces, se castiga más al Ministerio Público que a las demás instituciones, porque si nosotros nos aumentaron menos, si nos rebajan parejo, nos afecta más, proporcionalmente. No sé si me explico. La lámina siguiente tiene un detalle del presupuesto en general, pero creo que de esta manera puedo explicar que lo que aparece como una rebaja aparentemente de un 2%, un 5%, que quizá para alguien que no conoce el detalle de nuestro presupuesto podría no ser muy significativo, ¿okay? En la práctica, como se refiere a rebajas que inevitablemente van a impactar en los variables, y nuestros invariables son muy pequeños por la naturaleza de nuestra planta y por nuestra estructura de gastos corrientes, decía hoy día en la mañana, nosotros nos parecemos a una familia que llega con dificultad a fin de mes, pero llegamos, pero no. Si usted nos rebaja un poquito, los gastos fijos no los podemos mover, nos vemos obligados a mover ese pequeño variable, pequeño presupuesto variable, y entonces esta rebaja que puede considerar que es pequeña, resulta un porcentaje muy significativo de aquello con lo que podemos hacer algún nivel de gestión. Entonces nos impacta, señora Presidenta, muy significativamente, y la verdad que debo confesar que de una manera inesperada, porque entendíamos que al haberse excluido a las instituciones públicas, que si bien dependen del gobierno directamente, como son Carabineros, la PDI y Gendarmería, que son aquellas que pueden realizar investigaciones en materia penal
que dependen de instrucciones de los fiscales, entendíamos que una interpretación más bien sistémico-funcional podía hacer considerar que no había un motivo para poder incluirnos en esa rebaja, pero cumplo, señora presidenta, con concurrir a esta comisión y explicar en detalle cuál es el impacto que ello representa para la institución, que además quisiera agregar que a diferencia de otras instituciones, incluso algunas de las que mencioné, el 100% de la actividad que realiza el Ministerio Público está relacionado con persecución penal y protección de víctimas y testigos. A diferencia de lo que pasa en otras instituciones que realizan una función principal o principalmente, estoy pensando por ejemplo en la PDI, que la PDI investiga en las causas penales, en las cuales la Fiscalía imparte una orden, pero además tiene control migratorio, que tiene roles en materia de policía internacional, o a veces incluso hasta algunas situaciones que no debería practicar, o Carabineros, que junto con hacer la actividad preventiva y algunas órdenes que impartimos nosotros en materia de investigación, también hace citaciones del juzgado de familia. Bueno, ustedes conocen ampliamente la cantidad de funciones que cumple Carabineros. Nosotros exclusivamente lo que hacemos es abocarnos a la persecución penal, a la persecución de los delitos, a la protección de víctimas y testigos. Por lo tanto, cada peso que se agrega o que se descuenta el Ministerio Público es un peso que directo o indirectamente afecta esta tarea. Es decir, nosotros no tenemos un presupuesto que nos permitiera, por ejemplo, reordenarnos y decir, mire, de este presupuesto que tenemos vamos a poner más foco en la actividad de seguridad pública y menos foco en las que no tienen que ver con seguridad pública. Pero nosotros, toda la actividad que realizamos tiene que ver directamente con eso. Gracias, presidenta. Espero haber sido claro y abierto a las preguntas que se necesiten. Muy claro, fiscal. Además tengo entendido que el presupuesto 2024 también le rebajaron una parte de la plata, cosa que le voy a pedir que después usted lo mencione. Diputado Alessandri tiene la palabra. Gracias, presidenta. Gracias al señor fiscal nacional y a su equipo por acompañarnos. Realmente inaudito que lo tengamos al fiscal nacional explicando este tipo de cosas en vez de persiguiendo al delito, que no sea una prioridad para el gobierno. Es realmente impresionante, y cuando hace estas rebajas de presupuesto parejas, bueno, el Estado está en un problema grave, porque Chile no está creciendo, apenas llegamos al 2%. Se hicieron alzas de impuestos que supuestamente iban a financiar una serie de cosas como la educación gratuita y de calidad, pero ya es sabido, están los ejemplos de muchos países, cuando usted sube los impuestos desmedidamente, al final la economía crece menos, el Estado recauda menos y no tiene plata para cosas tan importantes como financiar la Fiscalía. Los malos cálculos que ha hecho Hacienda respecto al impacto de las reformas ya se suman. ¿Recuerdan esa frase que decía el ministro Marcel de que esta era la mejor directora de presupuestos de todos los tiempos? Bueno, desde esa DIPRES sale el cálculo que le quita 7.000 millones a la Fiscalía. Desde esa DIPRES calculan lo que van a recaudar con la famosa repatriación de capitales. No llegaron ni al 10% de lo presupuestado. Y al final, en las economías, ya lo decía el presidente Frey, es mediocre crecer al 2%. Si usted le suma alza de impuestos, permisología excesiva, burocracia y crimen organizado. Si el crimen organizado que persigue la Fiscalía también es una traba para el desarrollo económico, ¿quién va a querer emprender en un país con crimen organizado? Nos hablaba el fiscal de los softwares, ¿cierto? De los reemplazantes, de las licencias. Nosotros vamos a ir con un grupo de diputados a pelear este tema al Ministerio de Hacienda Fiscal, y por eso yo quería pedirle también que nos hiciera llegar por escrito ejemplos como desde su liderazgo en la Fiscalía se ha hecho eficiencia en ciertos gastos. Cosas que se gastaban de una forma, que ahora los reemplazó un software, o comisiones de servicio que se hacían de una manera, para demostrar que también en la Fiscalía la eficiencia del gasto público está dentro de las prioridades, pero para ir a pelear los recursos para cosas tan importantes como abogados que apoyan las investigaciones. Y finalmente, porque esta es una Cámara política y nos interesa saber cómo esto afecta a los grandes temas, más allá de los números, señor fiscal nacional, ¿cómo diría que esta rebaja afecta en lo concreto a la persecución del crimen organizado? Que me imagino que es lo que lo tienen que tener a usted y a sus colaboradores sin dormir, porque el crimen organizado se nos está metiendo, y hoy día el gobierno del presidente Boric tiene al fiscal nacional preocupado de apretar el cinturón en la persecución penal en vez de estar persiguiendo al crimen organizado. Entonces, pedirle concretamente cómo esto afecta a esa persecución que es tan importante para el país, para la economía, para el crecimiento. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Alessandri y diputada Plasencia.
Gracias, presidenta. Bueno, saludar al fiscal nacional. La verdad es que además su exposición es muy clarificadora de lo que se ve afectado, sobre todo porque en esta comisión hemos estado discutiendo largamente y en muchas sesiones sobre cómo mejoramos la persecución penal, sobre cómo se invierten los recursos donde hace falta, y creo que este insumo que además nos trae tan detallado de las afectaciones son muy relevantes. Yo lo digo porque, mire, la verdad, presidenta, es que a mí me impactó la noticia y yo la verdad es que creo que uno cuando además lo ve reflejado en lo que expone el fiscal, sobre todo nosotros que trabajamos en este tema, no podemos pasarlo por alto. Entonces me puse a averiguar y la verdad es que esto tiene un origen que yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa a la hora de empezar esta discusión, porque eso tiene que ver con la responsabilidad que tenemos cuando legislamos y cuando finalmente se hacen proyecciones, sobre todo en términos del buen uso de los recursos fiscales, digamos, de una manera bastante irresponsable. Mire, el día 7 de noviembre, en la Comisión Mixta de Presupuesto, en el marco de la discusión presupuestaria, la derecha lo que hizo fue exigir para avanzar un acuerdo marco en esa comisión mixta. Está el documento escrito y están además las transmisiones que se hicieron en ese momento. Bajar 500 millones de dólares parejo a todos los ministerios excepto educación inicial, salud, carabineros, PDI, gendarmería y un par de otras reparticiones que ustedes van a poder ver en el acuerdo. Esto evidentemente impacta en todo lo que está diciendo el fiscal. En la parejo dice, reducción de gastos operacionales, en gastos operacionales y transferencias de capital en un porcentaje parejo, lo que evidentemente impide contratación de personal y aquellas cosas que hoy día vemos con estupor que impactan de una manera terrible a lo que significa la proyección de, por ejemplo, el cumplimiento de la política nacional contra el crimen organizado, cuando acá estamos conformando comisiones anexas a la Comisión de Seguridad para tratar los temas de crimen organizado que efectivamente nos preocupan a todos y ver cómo se avanza de mejor manera, fortaleciendo las capacidades del Estado. Bueno, esas son decisiones irresponsables y los registros están. Yo creo que aquí los diputados de derecha lo que tienen que hacer es preguntarle qué pasó al diputado Romero, Mellado, Sauerbaum, von Millenburg, que también están en esa comisión. Yo le pregunté al diputado Boris Barrera, que está en esa comisión, y me dijo que él se opuso a este acuerdo. Y me dijo que él se opuso a este acuerdo al momento de votar. En el momento de votar se opuso. Yo no sé si frente a un tema tan tremendo que vamos a tener que enfrentar, y ojalá exista alguna manera de utilizar una flexibilidad del presupuesto que nos permita enmendar. Pero yo quiero poner sobre la mesa qué es lo que ocurre cuando se legisla de manera irresponsable y populista. Estas son las consecuencias. Y lo digo no para que esto signifique que no se pueda hacer nada al respecto. Digo que tomemos conciencia, porque veo que esto es lo que pasa en otros temas también. Ojalá nos demos cuenta de que esto no puede volver a ocurrir, así como espero que no vuelva a ocurrir, por ejemplo, que echemos por la borda, por cuestiones que además no tienen que ver con el fondo de la situación, un acuerdo en reforma de pensiones. Ojalá que no hagamos lo mismo en otros temas que hoy día impactan directamente a la ciudadanía. Esto no le golpea al gobierno, esto le golpea a la ciudadanía, que necesita que el Estado tenga herramientas fuertes para combatir la criminalidad y no se venga a una comisión a intentar desvirtuar el cómo se llega a una situación de estas características. Eso me parece que es inaceptable. Ahora, habiendo dicho eso, yo sí creo que tenemos que buscar una manera para que en este y otros temas, porque esto recién lo estamos conociendo hoy día, esto se conoce hoy día porque además el acuerdo indica que durante los primeros 10 días del mes de enero se tienen que dictar uno o más decretos que hagan efectivas las rebajas. Entonces, por eso no se conoce antes. Se conoce una vez que se dictan los decretos, evidentemente. Entonces, vamos a ver qué otros decretos son los que se van a firmar en estos días, o sea, ya se han firmado y que están afectando otras reparticiones que no son las que mencioné y que efectivamente van a tener un impacto en la ciudadanía impresionante. Veamos de qué modo se puede utilizar alguna flexibilidad en el presupuesto, yo estoy de acuerdo en eso.
creo que podemos hacer un acuerdo que sí sirva, en este caso, para que se pueda aumentar el presupuesto en este sentido, priorizando por aquellas cosas que a lo mejor ahí con lo que nos entregó la Fiscalía se pueda ir mejorando. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, diputada Plasencia. Presidente, Ya le voy a está, mandar el está en el chat del acuerdo. grupo. Ah, qué bueno. Gracias, diputada Plasencia. Diputado Leiva. Muchas gracias, Presidenta. Primero que todo, respecto a lo aseverado, respecto a la responsabilidad o no del manejo de las cuentas fiscales, en lo que dice relación con las medidas con la recaudación producto de declaración de activos en el exterior. Hay que recordar, y me gustaría precisar, que estas medidas transitorias para una mayor recaudación tenían 3 ítems específicos. 1, el impuesto sustitutivo. 2, la declaración de activos en el exterior. Y en tercer lugar, el término anticipado de procesos judiciales. Efectivamente, y así lo ha señalado el propio Ministerio de Hacienda, el que hizo relación con la repatriación de capitales tuvo una recaudación menor a la esperada o a la proyectada. Sin embargo, estas 3 medidas transitorias cumplieron el objetivo que tuvo el Ministerio de Hacienda al momento de estimar los ingresos producto de estas 3 medidas. Entonces quisiera clarificar, porque se planteó poco menos que había un déficit en los ingresos y eso no es así. Eran 3 medidas tributarias transitorias. Una de ellas no alcanzó lo planteado por el Ministerio de Hacienda, pero en conjunto con las otras 2 sí hubo un superávit y logró compensar y por consiguiente se logró recaudar los $1.000 millones. Dicho ese punto, el tema que nos preocupa, que yo agradezco la presencia del fiscal nacional y a usted, Presidenta, que haya convocado esta sesión, es un tema de suma importancia y trascendencia. En primer lugar, y lo plantea por su intermedio la diputada Plasencia, sí, la diputada Plasencia, porque efectivamente es producto de un acuerdo que se dio en la Comisión Mixta de Presupuestos. Sí, como usted bien dice, lo exigió la derecha, pero hay una responsabilidad clara de quienes integraron esa instancia de comisión mixta que después nosotros teníamos la obligación de aprobar o rechazar. Entonces, primero, circunscribir las responsabilidades en materia presupuestaria a aquellos parlamentarios, senadores y diputados de todos los sectores políticos que efectivamente suscribieron un acuerdo, omitiendo algo tan importante como esto. ¿Por qué lo digo, estimada Presidenta? Porque este protocolo de acuerdo en parte se incorpora al texto legal y en parte no. Y por eso cuando se excluye, a mi juicio de una manera adecuada, a las policías, a Gendarmería, debieran todas las instancias que realizan persecución criminal en nuestro país también estar exentas de esa rebaja. No solo el Ministerio Público, también el Servicio Médico Legal, también en lo que corresponda a los tribunales de justicia en lo criminal, vale decir, la prioridad número 1 de nuestro país y del Estado es la persecución criminal. Entonces yo también hago un llamado, porque no solo de la reasignación interna que puedan tener los presupuestos dentro del Ministerio Público en tanto órgano autónomo constitucional, también pueden reasignarse recursos dentro de sus propios ítems específicos, pueden haber modificaciones presupuestarias internas. Sin embargo, el propio fiscal nacional plantea que la gran mayoría de los gastos que tiene el Ministerio Público, sobre todo en personal, son permanentes y no pueden ser modificados. Y por eso hago un llamado también a que se analice el protocolo para ver desde el punto de vista estrictamente jurídico qué parte del protocolo se incorporó en el texto legal, llámese Ley de Presupuesto 2025, y cuál forma parte, valga la redundancia, de un acuerdo entre las partes al momento de suscripción, para que se vea con flexibilidad. También es importante señalar y hago un llamado al gobierno y a mi gobierno a que efectivamente 2 proyectos que son fundamentales, que van a inyectar más de 56.000 millones de pesos al Ministerio Público, lamentablemente dentro de un plazo de 4 años, que aprobamos en la Comisión de Constitución, que dice relación primero con la Fiscalía Supraterritorial y en el Senado con el fortalecimiento del Ministerio Público, tengan una ejecución más apresurada y efectivamente en las discusiones se puedan esos recursos y ese número adicional de fiscales en materia de persecución, no esperar 4 años, sino que limitarlo a un bienio. A mi juicio, la prioridad que tiene hoy día la persecución del crimen organizado, sobre todo, hace que tengamos que adoptar medidas de emergencia. Para finalizar, comparto las apreciaciones y la preocupación del Ministerio Público en esta materia. Hago hincapié también que nosotros oficiemos o veamos desde el punto de vista interno
como corporación cuáles fueron los errores, porque nos permite una mejora continua en lo sucesivo dentro de la comisión mixta de presupuesto, no la especial, en la mixta, para que haya un debido seguimiento, porque uno entiende que nosotros quienes integramos la Comisión de Seguridad, bueno, nos tenemos que hacer cargo de nuestros errores, bueno, pero los parlamentarios que formaron parte de la Comisión Mixta de Presupuesto, la cual votamos presupuesto 2025, también tienen que hacerse cargo. Y vuelvo a insistir, pedir un informe o verlo a través de la Cámara o de la mesa de nuestra Cámara o la biblioteca o directamente al Ministerio de Hacienda, cuál parte de este acuerdo suscrito forma parte del texto normativo y que eventualmente no podría modificarse por la sola voluntad del Ministerio de Hacienda, o cuál parte de ese acuerdo, entendiendo que tiene por objeto mejorar una problemática como la que se ha planteado y señala el Ministerio Público, se puede modificar de parte del propio Ministerio de Hacienda. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Leiva. Antes de continuar con el uso de la palabra, les quiero contar que yo me coordiné para esta sesión también con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Ellos justamente hoy día recibían al ministro de Hacienda y a la directora de DIPRES por este punto, entre otros, en su comisión, que es a esta misma hora. Además que citar acá al ministro de Hacienda, la verdad que nunca ha querido venir, así que daría un poquito lo mismo, pero lo importante es que lo vean en la Comisión de Hacienda. Diputado Chalper tiene la palabra. Mal esta cuestión. También estamos. No, sí. Bueno, Presidenta, saludarle a usted, saludar por supuesto al fiscal nacional. Yo lo primero que quisiera decir es que evidentemente veo con preocupación. Yo provengo de la región donde hoy día el déficit de fiscales es la más grande de Chile, si hacemos una proporción respecto de la población en general. Solo nos gana Ñuble, Presidenta, pero si usted hace un proporcionado se va a dar cuenta que la región de O'Higgins es la que tiene menos fiscales en Chile. Y por su intermedio, cuando aquí se dice que se legisla de manera irresponsable y populista, yo les recuerdo a los colegas que este acuerdo vino a salvar la deshonrosa situación de que el Consejo Fiscal Autónomo, de manera inédita, le hizo representaciones a la propuesta original del gobierno por su déficit o su inoperancia, si usted quiere, Presidenta, en la estimación de los ingresos y en cómo se llevaba adelante el balance estructural. Ese es el contexto, o sea, un gobierno que presenta un presupuesto y que el Consejo Fiscal Autónomo ya es tanta su desesperación que además de plantearlo en las comisiones, lo termina planteando la opinión pública. Entonces, en ese cuadro de inoperancia, efectivamente se firma un protocolo donde, si uno lo lee, evidentemente ahí quizás debimos, porque aquí todos somos parlamentarios, debimos haber advertido que quizás la mención expresa del Ministerio Público entre los excluidos era necesaria. Pero cualquier interpretación de buena fe de lo que quiere decir parejo, a lo que se refiere es que entre los gastos ahí considerados hay una cosa pareja para que no se cargue algún ítem presupuestario por sobre otro. Pero la decisión discrecional de dónde hace usted las rebajas, evidentemente es una decisión política en donde el gobierno podía tener la flexibilidad necesaria para no perjudicar, en mi modesta opinión, a una de las instituciones que menos hay que perjudicar en un contexto de combate al crimen organizado. Yo me imagino que aquí podríamos pasarnos toda la tarde atribuyéndonos responsabilidades políticas los unos a los otros, pero la pregunta del millón es ¿qué vamos a hacer para corregir esta situación? Yo hago propio algunas de las cosas que he dicho por su intermedio el diputado Leiva, y al menos en lo que a nosotros respecta tenemos que poner todo lo que está a nuestro alcance para que la Fiscalía cuente con los recursos necesarios para combatir adecuadamente el crimen organizado. Y solamente a modo de conclusión, Presidenta, yo le pediría a usted que esto le hagamos seguimiento y monitoreo, porque acá lo que sucede es que normalmente esto impacta a la opinión pública, nos va a tener debatiendo con mucha vehemencia los próximos 2 días, y después la verdad es que vamos a seguir adelante, y yo al menos, por lo que me ha tocado conocer en la región de O'Higgins, el desgaste de los equipos investigativos, especialmente los equipos de foco, el desgaste de la verdad que los fiscales de turno. Yo podría seguir porque me ha tocado con don Aquiles, nombre más bien griego, don Aquiles en la zona de la región de O'Higgins, conocer muy de cerca el trabajo de la Fiscalía y yo creo que hacen un gran trabajo y por lo tanto requieren de los recursos necesarios para hacerlo. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Chalper. Diputado Longton tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. No repetiré lo que dijo mi colega, el diputado Chalper, que tiene un punto muy importante, sobre todo lo que tiene que ver con lo que representó el Consejo Fiscal Autónomo, y ahí por su intermedio, para un poco contrarrestar lo que dice la diputada Plasencia, es que efectivamente el gobierno no estaba calculando bien, o no calculó bien derechamente, los ingresos en relación a los gastos, es decir, íbamos en un endeudamiento progresivo en nuestro país sin tener noción
precisamente de cuánto iba a crecer nuestro país, y eso ha sido constantemente corregido por el Consejo Fiscal Autónomo y por los distintos organismos que le dicen al gobierno no gaste más de la cuenta porque no va a tener el retorno que dice que va a tener. Y por eso hubo que hacer este ajuste. Entonces no me sorprende que la diputada Plasencia Pusito el medio y el diputado Boris Barrera les guste gastar, sin que haya retorno, porque pareciera que no conocer las implicancias que eso genera para los países, Presidenta, y que genera implicancias bien desastrosas. Si hay que ver a Venezuela nomás cómo lo está pasando a propósito de la irresponsabilidad en materia de gasto público. Y en ese sentido, Presidenta, esto a mí me sorprende lo que dice el ministro de Hacienda, porque hoy día el ministro de Hacienda dice este es un mandato por ley. Bueno, yo le quiero decir al ministro de Hacienda que esto no está en la ley de presupuesto. Esto es un protocolo firmado por los parlamentarios que concurrieron a dicha comisión. Por lo tanto, esto perfectamente se podría modificar de la misma manera, suscribiendo otro protocolo. Ahora, yendo expresamente a lo que establece el protocolo, y lo dijo el diputado Schalper, excluyó, es verdad, a ciertas instituciones, pero no dijo que el recorte tenía que hacerse en todas las instituciones por igual, o que, de hecho más, no dijo que tenía que hacerse, dijo, y leo expresamente, este ajuste se realizará en la forma de una rebaja de los subtítulos correspondientes a gasto operacional y transferencias de capital en un porcentaje parejo, que es muy distinto decir que a todas las instituciones le va a afectar por igual a que sean un porcentaje parejo, es decir, que a las instituciones que les afecte va a ser en un porcentaje parejo, pero no dice que le tiene que afectar también al Ministerio Público. Entonces, hay que tener criterio, Presidenta. En medio de la lucha contra el crimen organizado, cuando el día de hoy, gracias obviamente a la Fiscalía y a las policías, lograron liberar a un joven que estaba secuestrado en la comuna de Los Andes, un secuestro extorsivo, donde se pedían 30 millones de pesos a la familia, la verdad es que parece un despropósito total, Presidenta, que el ministro de Hacienda no haya tenido el mínimo de conciencia y consideración de lo que está viviendo el país para efectos de no recortar estos 7.000 millones de pesos, que cada uno de estos pesos, Presidenta, cada uno de ellos es tremendamente relevante para la lucha contra el crimen organizado, a propósito además de lo que vino a exponer el señor Castillo con su equipo hace algunos días a propósito del ingreso del crimen transnacional. Recordemos que un cartel de la droga mexicano, el Jalisco Nueva Generación, se le acaban de incautar 800 kilos de ketamina, que ingresó por el puerto de Valparaíso, como una suerte de transición para efectos de después sacar la droga por nuestro país nuevamente y llevarlo a otros mercados. Entonces, de eso estamos hablando, Presidenta. Entonces, es un despropósito total, Presidenta. Esto requiere un mínimo de criterio y no me cabe ninguna duda que todos los parlamentarios que estamos acá pensamos exactamente lo mismo, que esto puede ser revertido por el Ministerio de Hacienda sin necesidad de ninguna ley y que apliquen un criterio correspondiente a lo que hoy día está pasando en nuestro país. Y por último, Presidenta, preguntarle al fiscal nacional si es que les quitaran estos, que esperamos no suceda, y en esa lucha estamos, de 7.000 millones de pesos, el crecimiento el crecimiento del presupuesto del Ministerio Público, ¿a cuánto habría ascendido? O si directamente no sería un aumento, sino que sería una disminución de su presupuesto en relación al año 2024. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Longton. Lo dijo el fiscal, un 0,4% menos que el presupuesto 2024. Exactamente, decrecería. Diputada Osandón tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar al fiscal nacional. La verdad que aquí ya se ha dicho harto. No vamos a repetir nada. Efectivamente, yo creo que lo que no corresponde es empezar a buscar que una comisión, que los parlamentarios, porque todos sabemos que cada uno de los representantes que tenemos en nuestras bancadas hizo un tremendo esfuerzo en esta ley de presupuesto, cuando el ministro decía que no había plata, cuando el Consejo Fiscal Autónomo también contradecía, o sea, era una situación de responsabilidad. Y efectivamente, si existió este protocolo, claramente hoy día esto se puede solucionar. Entonces, la invitación justamente es a eso, vamos a las soluciones, y es lamentable que no sé si se puede o no, que se hubiera hecho esta comisión en conjunto con Hacienda, dado que teníamos al ministro de Hacienda y al fiscal, se podrían estar los dos al lado y nos vamos a evitar, o nos hubiéramos evitado el saber qué es lo que dijo cada uno, ¿no? Yo solo una pregunta así bastante simple, en sentido que el fiscal, por su intermedio, Presidenta, dijo que ya su presupuesto del 2024 había sido afectado, ¿no?
¿A qué cree él, ¿no es cierto?, que se dé de nuevo esta disminución tan más allá del protocolo y no hubiera existido una reparación? Por el contrario, dado que el 2024 se le disminuyó, no existiera el criterio, dado lo que estamos viviendo en Chile. Todos sabemos hoy día la importancia del tema de la seguridad, la importancia de lo que es la fiscalía. Entonces, aquí puede verse esta constante, no voy a decir majadera ni mucho menos, pero al menos no reparativa con la Fiscalía Nacional, porque todos sabemos la importancia que existe hoy día y la ciudadanía hoy día no entiende esto de las comisiones de presupuesto, pero sí entiende que a la Fiscalía se le disminuyó los 7.000 millones. Entonces, ¿a qué se debe esta constante? Eso si él tiene alguna percepción sobre eso. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Sandón. Respecto a lo que usted plantea de una sesión conjunta con Hacienda, lo vimos con el presidente de la Comisión de Hacienda, pero desgraciadamente no era tan posible, tan rápido, y por eso optamos porque ellos funcionaran con su sesión de hoy y nosotros con la nuestra, lo cual no implica que no pueda haber una sesión conjunta. Diputada Plasencia, usted había pedido un punto de reglamento. Pero muy corta, porque usted ya habló sobre el punto. Ok. Gracias, Presidenta. Sí, mire, yo estoy de acuerdo con que podamos hacer una sesión conjunta, pero para que esa sesión sea productiva, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es plantearnos una minuta al menos, una pauta en base a los antecedentes que entregue el fiscal hoy día para poder conversar alguna posibilidad de propuesta, ya para enmendar esta situación. Y sobre lo mismo, creo que más allá de que algunas cosas puedan haberse traducido en la ley de presupuesto y otras no, recordemos que este no es el único protocolo que se firmó. Y cada año que se firman protocolos en la ley de presupuesto son protocolos a los cuales hay un mandato explícito de hacerles seguimiento en su cumplimiento. Si para aprobar la ley de presupuesto hay gente que pone acá permanentemente cortapisas o condiciones, si nosotros vamos a validar el incumplimiento de protocolos anexos a la ley de presupuesto y que además garantizan el que algunos sectores políticos aprueben la misma, entonces vamos a relativizar la forma en la que aquí se están tomando las decisiones para viabilizar una ley tan importante para nuestro país. Una cosa es que el Consejo Fiscal Autónomo haya dicho que el país no iba a crecer en la proyección que el gobierno había planteado, y otra cosa muy distinta es que se haya exigido un protocolo de estas características que obligaba a un recorte parejo de este nivel. Entonces, pongamos la discusión y los debates y los puntos donde corresponden, Presidenta, porque de lo contrario, acá después se relativiza las responsabilidades, acá se relativiza quiénes son los que ponen las cortapisas al momento de hacer discusiones y tomar decisiones tan importantes como esta, y eso no ayuda a avanzar. Acá, teniendo clara esta situación y con la responsabilidad que nos compete para poder avanzar en una solución, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que tenemos que viabilizar algunas propuestas. ¿Esto permite algún nivel de flexibilidad? Sí, el mismo acuerdo lo dice, pero dentro de un rango que no tenemos dimensionado. Por lo tanto, es importantísimo que eso se clarifique en una comisión conjunta y que veamos, de acuerdo a las prioridades que establece el Ministerio Público, cómo vamos a hacer esa solicitud de aumento. Gracias, diputada Plasencia. Lo importante es que sea rápido, porque de hecho ya están en deuda están entrando en falencia con el presupuesto de enero, sin ir más lejos. Diputado Leal, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar al señor fiscal, colegas, diputados. Mire, se ha dicho casi todo. Gobernar es priorizar. Eso es gobernar. Las necesidades siempre son mayores a los recursos que hay disponibles. Y por lo tanto los gobiernos tienen que priorizar en qué gastan sus recursos. Yo le quiero decir, estimada Presidenta, que si hay voluntad esto se resuelve así. Esto es dejar de construir 5 kilómetros de carretera en todo Chile. Esto es dejar de construir 10 kilómetros de cualquier camino en todo Chile. Medio kilómetro de camino asfaltado en Chile. Esos son 7.000 millones de pesos. Por lo tanto, se lo pongo un ejemplo, yo fui seremi de Obras Públicas, algo conozco cuánto cuesta cada kilómetro de camino. Entonces, estos 7.000 millones de pesos, mire, es que le pongo para aterrizarle que no es una gran cantidad de recursos que no se pueda resolver. Un kilómetro de camino cuesta 700 millones de pesos, precio de día aproximadamente. O sea, si dejamos de construir 10 kilómetros en todo Chile, menos de medio kilómetro por región, resolvemos el problema del Ministerio Público. ¿Qué le quiero decir con esto? Que aquí, obviamente, nos podemos echar todas las culpas.
que el protocolo de acuerdo, que los diputados, todos votamos al final la ley de presupuesto. Todos votamos, no solamente los que están en la comisión, todos. Entonces aquí no le echemos la culpa a unos poquitos, para lavarnos las manos. Todos tenemos responsabilidad, todos. Todos pudimos conocer ese protocolo de acuerdo, pudimos conocerlo, debimos conocerlo. Entonces hoy día es fácil echarle la culpa a los que no están, y yo creo que ese no es el camino. El tema, yo, presidente, le invito a que tomemos un acuerdo, que se lo remitamos al señor ministro de Hacienda, de esta comisión al menos, pidiendo que reevalúe el tema. Y ojalá lo saquemos por unanimidad, pidiendo que lo reevalúe, porque no es un gran gasto para el Estado, no es un gran gasto. 7.000 millones de pesos. Para el Ministerio Público sí es mucha plata. Y me preocupa porque la región que yo represento, parte de esto significa dejar de atender a las víctimas de las medidas de protección en favor de las víctimas de la violencia o terrorismo, se van a ver afectadas. Yo al menos como diputado de la Araucanía, con el Andrés Joanet, la presidenta, son cosas relevantísimas. Entonces, yo creo que podemos estar toda la tarde echándonos la culpa allá para acá. Yo invito a que tomemos un acuerdo, se lo remitamos al señor ministro de Hacienda para que lo reevalúe. Hagamos la media con nuestros colegas que están en la Comisión de Hacienda, que deben estar más o menos, creo yo, que sí están allá, deben estar en la misma posición. Efectivamente, no quedó excluido el Ministerio Público, pero es un tema de realidad. Mire, 19.000 millones de pesos fue el déficit de TVN, 29.000 millones el déficit de TVN este año, que tuvo que ponerse el Estado, 29.000 millones. ¿Qué más importante? ¿Un tercio de esa deuda o entregarse al Ministerio Público? Cierro con esto. Gobernar es priorizar. Gracias. Gracias, diputado Leiva. No, son de la zona de Talagante y Melipilla, específicamente. Diputado Joanet tiene la palabra. No, muchas gracias, presidente. Creo que este es un tema extremadamente serio, de verdad. Porque lo cierto es que ya con más de 3 años de gobierno, es que ya nada nos puede sorprender. O sea, lo que el legado de este gobierno va a ser el manual de las cosas que no hay que hacer para gobernar. De verdad. Esto ha perjudicado al país, ha perjudicado la inversión, ha perjudicado el desarrollo y ha perjudicado a la gente más modesta de este país. Porque hoy día tenemos inseguridad en las regiones, tenemos inseguridad en las comunas, en los barrios. ¿Y quién lo pasa mal? La gente más modesta. Esa es la verdad. Porque no hay plata y sobre todo, además, porque hay inseguridad. ¿Quién invierte en este país? Cuando el país está creciendo un 1%, 1,2%, como dijo el presidente Frey. Eso es lo que hemos construido. A eso es lo que hemos llegado este último tiempo. Muy bien, estupendo. Hoy día no hay madera, por ejemplo, para hacer casas. No, lo hicieron bien. Ya no plantaron más pino. Entonces se van a Brasil. 10.000 millones de inversión afuera. Pero no se invierte acá. Sigan. La gente se empobrece. La gente se precariza y nuestros jóvenes se van del país. Nuestros jóvenes están yendo del país. Y esta es una de las cuantas extraordinarias medidas que ha hecho este gobierno. Y lo han hecho pésimo. Este ha sido el peor gobierno en democracia. El peor gobierno. Ahí está la cifra. Tanto que criticaron los 30 años y todo eso y no han sido capaces de gobernar. Y en este tipo de medidas muestran lo que son, de lo que están hechos. Dejémonos de cosas con el tema de la oportunidad a los jóvenes, esas cosas. No, mire, ¿sabe qué? La oportunidad a los jóvenes significa que hoy día hay gente en la Araucanía que tiene, nosotros tenemos un 40% de informalidad. 40% de informalidad. Entonces estamos preocupados del tema de la AFP. Y si la gente no tiene AFP, ¿qué tiene AFP? Sin informal toda la vida. Los coleros, los que venden ropa en las calles, van a todas las poblaciones de la Araucanía como la gente fuera de su casa a poner la ropa a vender. Y con estas medidas es lo que muestran de lo que están hechos. Nosotros tenemos un problema gravísimo, pero gravísimo, lo hemos dicho aquí permanentemente. Nosotros tenemos hoy día un crimen organizado extremadamente sofisticado, mucho más que el Tren de Aragua. Mucho más. No lo hemos dicho ahora, hace muchos años salió en prensa cuáles son los grupos, los 4 grupos narcotraficantes importantes que están instalados en Chile. Porque efectivamente el King College señala que el 30% de la droga que llega a Europa pasa por acá. O sea, y bueno, lo escuchamos y dejamos que eso pase. El 30%. Porque estaba justamente ahí el olor. Obviamente, me imagino que... ¿Por qué estaba ahí? Acá se lavan, según el mismo King College, entre 8.000 a 15.000 millones de dólares al año, a propósito del presupuesto. O sea, estamos hablando que no son las barberías, estamos hablando que lo que se está lavando, y nosotros con eso, con pistolita de agua. ¿Y qué hacemos?
en vez de haber doblado, duplicado, triplicado el financiamiento, no solo a la Fiscalía, sino que tener más carabineros, sino que a este programa en específico, para justamente traer el crimen organizado duro, fuerte. No solamente el que está hoy día capturando a nuestros jóvenes en la población, al fuerte. Lo que pillamos recién en Lolol, lo que se encontró, digo, como Estado en Lolol, estamos hablando casi una tonelada, 844 kilos de metanfetamina. Esa es una cosa que a nivel de Colombia, a nivel de México, de eso estamos hablando. Y parece que nosotros, ¿cómo no? Y todos los asesinatos que hay a diario, o sea, nos empezamos a normalizar y a acostumbrar. Es como en la Araucanía, se normalizó el terrorismo. Nosotros los que no normalizamos el terrorismo hemos seguido luchando para que eso se destierre. Y se legitimó en su momento porque a los grupos que en definitiva tienen hoy día cooptado a las comunidades mapuches, las cooptan, incluso se les iba a visitar. Entonces, yo por eso le digo que esta es una cuestión que uno no puede dejar pasar, y no solamente con un acuerdo. Yo con todo respeto y aprecio, yo no estoy de acuerdo que le saquemos plata a los caminos. Pero te lo digo, está bien, te lo digo un ejemplo, a ver, Henry, no lo digo en mala, te lo digo en buena, digamos, te lo digo porque yo creo que hay mucha otra plata. Pues, aquí se contrataron 120.000 personas. Aquí se contrataron 120.000 personas. Terminen un par de contratos a la gente que hoy día no está haciendo nada en el gobierno, que es bastante, y empiecen a poner la plata donde corresponde. ¿Sabes lo que digo? Porque hoy día estuve en el Ministerio de Obras Públicas con el nuevo subsecretario bastante eficiente, con el alcalde de Curarrehue. Hace 7 años que no se construye un metro de asfalto en Curarrehue, y hace 5 años que tienen, porque termino con esto, que tienen parado 2 APR que son para 2.000 familias. Hace 5 años. Entonces empezamos a ser más eficientes, simplemente eso. ¿Y sabe por qué lo digo? Y lo digo molesto, porque empezamos a normalizar cuestiones que tenemos que normalizar. No podemos normalizar el que en definitiva se le quite plata a la Fiscalía en este programa, sobre todo, justo con un software. Justo ese software que de alguna manera yo me imagino que iba a tener algo que ver con el INSI Catcher, porque era un software que alguna cosa, no sé, pues que no. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Bueno, no son peri manzanas. ¿Sabe lo que pasa? Las peri manzanas significa que este ha sido el peor gobierno. Y por Dios, oiga, no, termino con esto, no, pero si ve, ¿sabe lo que pasa? Termino, mira. Con perdón, diputado Leiva, sí, diputado Leiva, este es su gobierno, usted lo acaba de decir. Diputado Joanet, por favor, el que usted defiende, el peor gobierno que hemos tenido. Joanet, el tono, por favor. Ya, bajo el tono, presidente. ¿Sabe lo que pasa? Es que terminen un poco todas las semanas pidiendo disculpas por una u otra cosa. ¿Hasta cuándo? Y esto es pedir disculpas. Entonces, yo aquí el gobierno, el gobierno tiene que resolver esto de aquí prontamente, tiene que restituir esos fondos y ningún acuerdo, ninguna cosa. Porque si no, en definitiva, nosotros, que hemos sido una oposición bastante colaborativa, le digo, hemos votado en contra de las acusaciones constitucionales, este tipo de cuestiones vamos a empezar a pensar. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Joanet. Diputado Cristian Araya. Gracias, presidente. Que el diputado Joanet lo empiece a pensar más rápido porque se está acabando este gobierno y tenemos probablemente una acusación constitucional muy pronto que votar. Saludar al fiscal nacional y al resto de los integrantes de la comisión. Presidente, hay un refrán bastante antiguo que dice: el que duerme con niños amanece mojado. Y tal vez más allá, porque podríamos una y otra vez repetir estos discursos en torno al desastre que es la actual administración. No me atrevería a llamarlo gobierno, sino a la administración actual. Pero el problema es la disposición a firmar protocolos y a seguir confiando en las capacidades de este equipo que está en las distintas reparticiones públicas. Y yo creo que ese es el gran problema, si no es del chancho, sino el que era el afrecho. Entonces, en la medida que se sigan firmando este tipo de protocolos que el Partido Republicano no firmó, presidenta, para su tranquilidad, bueno, nos lleva a este tipo de resultados. Confiamos en el criterio del ministro Marcel, cuyos cálculos normalmente suelen equivocarse. Confiamos en su buena administración y ha demostrado una y otra vez que no es tan buena. Lamentablemente el síndrome Marcel, que en algún momento denuncié, que es básicamente gente que venía con prestigio profesional desde distintos mundos, una vez que llegaron a este gobierno, finalmente terminaron diluyendo su prestigio y siendo parte más de los integrantes de un gobierno frente amplista comunista. Presidenta, esta disminución no es solo de un 0,4, sino encima incorporamos la inflación y una serie de otros factores, la disminución real es mucho mayor. Esto demuestra parte de la desconexión total de este gobierno. Pero tengo una
tengo tal vez una reflexión y una pregunta. El narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia, el terrorismo, ¿qué cosas hubiese solicitado? Y dentro de esas solicitudes, si fuese un actor, una de las cosas que le interesaría sería que el Ministerio Público tuviese una disminución en su presupuesto, que no pudiese aumentar su dotación. ¿Qué otra cosa hubiese solicitado? Que la ley Naín Retamal nunca hubiese visto la luz. ¿Qué otra cosa hubiese solicitado? Que la ley contra usurpaciones no hubiese sido tan dura. ¿Qué otras cosas hubiese solicitado? Que las policías no pudiesen usar taser y que la discusión se enredara en eso. Bueno, al parecer hay quienes están muy en sintonía con el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia, porque nos tienen inmersos en este tipo de discusión. Yo creo que 7 casas de Allende, que es la disminución que tiene el Ministerio Público, creo que claramente la podrían haber sacado de otro lugar. Y ahí le hago una pregunta por su intermedio al fiscal nacional. Hay una carencia de fiscales. ¿Cuántos millones de pesos necesitamos para lograr financiar la dotación óptima o necesaria de fiscales? ¿Cuánta plata necesitamos? Más que discutir, que es absurdo estar discutiendo esto, ¿cuánto necesitamos para poder tener la cantidad de fiscales que requerimos para la necesidad actual del Ministerio Público? He dicho, Presidenta. Gracias, diputado Cristian Araya. Diputado Jaime Araya tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, es como bien obvio, Presidenta, que el marco en el que está esta conversación en Antofagasta es homicidio del tipo sicariato, en Calama con puñaladas, lo que pasó con el laboratorio de metanfetamina. Son señales bien potentes de la importancia de tener financiada la operación del Ministerio Público. Entonces, me preocupa muchísimo que, más allá de los juicios, algunos que yo considero tremendamente injustos, porque este protocolo pasó por el control del Congreso Nacional. Y si a las y los parlamentarios pasó inadvertido esto, creo que tenemos que tener un poco de autocrítica y algo de compasión y piedad con el ministro de Hacienda. O sea, esto no fue algo que solo al ministro de Hacienda. Entonces yo creo que si uno lee, interpreta de buena fe lo que dice el protocolo, es más preocupante aún. Porque dice en la parte pertinente, dice, como medida preventiva se efectuará un ajuste de presupuesto equivalente a 543.539 millones de pesos. Este ajuste se realizará en la forma de rebaja de los subtítulos correspondientes a gasto operacional y transferencia de capital en un porcentaje parejo, más el Tesoro Público, la que se implementará mediante uno o más decretos que el Ministerio de Hacienda deberá emitir dentro de los 10 días siguientes de entrada en vigencia de esta ley. Con este objetivo se ingresará una indicación que materialice dicho mandato. Entonces yo tengo la impresión de que esto no puede obviar una solución de corte legal. Porque el no dictar el mandato, no faltaría un partido fans de la acusación constitucional que podría que hay en ejecución de ley por el ministro de Hacienda si no hace el ajuste y el recorte. Y además quisiera aprovechar de decir que en estos días hay bancadas de oposición que están promoviendo otro ajuste presupuestario. Por lo tanto, hay que poner una luz roja respecto de si hay un nuevo ajuste que está exigiendo la oposición, se excluya desde ya al Ministerio Público. Pero, Presidenta, mi punto es que yo tengo la impresión que esto es solución de corte legal, porque yo no confío en las bancadas de oposición que no vayan a acusar al ministro de Hacienda de inejecución de ley si es que no le rebajan los presupuestos al Ministerio de Hacienda, al Ministerio Público. Así que, de ese punto de vista, creo que nosotros debemos tener una actitud más proactiva, Presidenta, y tener una reunión con el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, que es quien coordina las tareas del gobierno para decir cómo y cuándo se soluciona este problema, porque la práctica es que el Ministerio Público empieza a gastar ahora en enero lo que debería durar todo el año, confiando que en algún momento se lo van a suplementar, y si después ese suplemento no llega, porque está bien que las instituciones públicas estén acostumbradas a hacer acrobacias financieras, pero esto me parece que es demasiado delicado como para dejar que empiecen a gastar la plata si es que no hay un compromiso claro. Y si esto fue parte de un protocolo que permitió la aprobación de ley de presupuesto, que es importante para la gente que nos escucha, que sepa que hay la posibilidad de votar a favor o en contra completo. Presidenta, llame al orden al diputado Longton, por favor. Llámalo al orden. No, porque de verdad, Presidenta, me parece que este tema es demasiado grave y me parece que la solución no es tan sencilla como que gasten y después les vamos a suplementar. Porque efectivamente tengo la impresión yo que el Ministerio de Hacienda tiene obligación legal de dictar esos decretos y si no estaría faltando la ejecución de ley. Es una cosa. Y lo segundo, Presidenta, que también en el ámbito de las propuestas, nosotros conversamos con el gobierno la posibilidad de que los recursos que venían del artículo 46 de la ley 20.000, que son aquellos que provienen de los dineros que se hacen incautación, enajenaciones, ingresen al presupuesto del Ministerio Público, pero no dentro del marco presupuestario. Y el gobierno, y esto dicho en palabras de autoridades de Hacienda, para
resguardar el equilibrio fiscal impide que esos recursos entren de manera adicional. Por lo tanto, lo que le ingresa por el bolsillo derecho se lo saca por el bolsillo izquierdo. Entonces también es el momento de entender que frente a esta precariedad, el minuto debe permitir esta cierta flexibilidad. O sea, en esta fórmula que se exploró y se implementó, yo diría de muy buena forma con gobiernos regionales para que, por ejemplo, recursos que venían de royalty, de patentes mineras, de enajenaciones de bienes nacionales, no les fueran rebajados de su presupuesto. Creo que llegó el minuto de entender que lo que estamos viviendo como país es, y en este caso particular, yo diría que es una amenaza institucional para la seguridad de Chile. O sea, después de lo que a uno le toca ver en el norte, lo que está pasando con el secuestro, que creo que es un punto de quiebre en la trayectoria de cómo se está instalando el crimen organizado, necesitamos tener medidas claras. Y yo, Presidenta, le pediría que, más allá de todas las cosas valiosas que se han dicho en la comisión, seamos capaces nosotros de solicitar cosas muy concretas. Porque, como bien decía por su intermedio, creo que el diputado Schalper, esto puede estar muy fuerte en la discusión pública 2 o 3 días y después va a quedar en el abandono. Y además también es otro tema. O sea, ¿por qué los organismos autónomos no participan de la conversación presupuestaria? Porque la pregunta es, ¿quién representó al Ministerio Público en la tramitación del presupuesto para decir, yo no estoy de acuerdo con ese? Y es un tema que además, Presidenta, lo quiero decir con mucho respeto, es bien jodido, desde el punto de vista estético, si se quiere. Porque si aquí el Congreso y el Gobierno le rebajan el presupuesto al Ministerio Público, ¿qué es lo que va a decir la gente en la calle? Que como hay parlamentarios que están en prisión preventiva y como hay gente del Gobierno investigada involucrada en hechos de corrupción, nosotros le estamos pasando la cuenta. Y yo no quiero ser parte de eso. O sea, nosotros tenemos que tener claridad suficiente y transmitirle al gobierno que se ve feo y que con la desconfianza que hay de la ciudadanía en la política es de sentido común que esto es una pasada de cuenta al Ministerio Público porque hay parlamentarios que están en prisión preventiva, porque hay gente del gobierno que está tremendamente complicada. Entonces, de ese punto de vista, me parece que nosotros tenemos que ser más celosos y más proactivos en las cosas que vamos a plantear de manera tal de despejar cualquier tipo de duda. O sea, aquí, de hecho, entiendo que algunos fiscales ya lo han planteado, que esto sería una suerte de pasada de cuenta, nada más lejos y me interesaría despejarlo por su intermedio, presidente del fiscal, si ojalá pudiese decirle a los fiscales que aquí nadie ha tenido intención de pasar la cuenta al Ministerio Público, lo que sí, pero es de sentido común que todo el mundo va a pensar eso. O sea, esto estéticamente se ve horrible, está mal hecho, no es la primera vez que cometemos un error compartido, gobierno y oposición, así no, porque esto pasó por esa comisión mixta donde estábamos todos sentados. Y por lo tanto, como entiendo yo, y puedo estar equivocado, Presidenta, hay gente mucho más con más trayectoria que lo podría entender de otra forma, si esto requiere solución de corte legal, o sea, si nosotros no tomamos el sartén por el mango y exigimos una cosa concreta, así un protocolo o el ingreso a un proyecto que corrija esto, creo que el receso parlamentario debiéramos evaluar, suspenderlo hasta que tengamos la ley aprobada. No solo por este tema, sino que pero eso es otra cosa. Olvidándonos de ese último punto, muchas gracias, diputado Jaime Araya. Diputada Frías tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Primero, buscaría recoger lo que señalaba el diputado Araya en el sentido de tener una conversación lo antes posible con el ministro Elizalde para ver cuál es la mejor forma de vehiculizar el retorno, por ponerlo de alguna manera, de estos fondos para la Fiscalía, porque yo creo que sí, tenemos todos el consenso de que esto es de primer orden, es urgente, es la primera de las prioridades ciudadanas. Estamos trabajando por profundizar incluso nuestros conocimientos en torno a cómo funciona el crimen organizado para poder ayudar a la tarea de persecución desde nuestras funciones legislativas y fiscalizadoras, pero quiero también detenerme a que tratemos de apaciguar un poquito los corazones en el sentido de que no hay duda de que de todas maneras, y a pesar, digamos, de esto que asumo, es un error donde participamos gobierno, fuerzas oficialistas y la oposición, porque ese protocolo se firmó en la Comisión de Hacienda, pero también se ratificó en la sala. Y por lo tanto aquí, y nos ha pasado más de una vez, y yo prefiero asumir eso tranquilamente y hacerme responsable de lo que firmamos. Ahora también creo que tenemos la posibilidad de corregirlo, pero quiero señalar también que no nos olvidemos cuando elevamos el tono y tratamos de decir que todo está mal hecho, etcétera, etcétera, que este es el gobierno que más ha invertido en materias de seguridad y que vamos a terminar el periodo con un aumento del 15% del presupuesto en materia de seguridad, que se ha distribuido fundamentalmente
fundamentalmente en control y persecución del delito y que recientemente para este año se incrementan los fondos en materia de prevención. Por lo tanto, efectivamente, acá hay un error compartido que es grave, pero que no invalida en que esto ha sido el gobierno que más invirtió justamente porque le ha tocado una crisis que ningún otro gobierno había tenido que vivir con la gravedad que tiene en este tiempo. Y eso es la dinámica criminal que estamos viviendo hoy día y que muy bien el señor Castillo nos explicaba el otro día a propósito del informe sobre crimen organizado del Ministerio Público. Entonces, veamos cómo resolver esto, si es de corte legal, si hay alguna flexibilidad y pongámonos a trabajar luego para que no tenga impacto en el trabajo, en el gasto operacional de la Fiscalía. Gracias, diputada Fríes. Yo solo tengo que agregar que en realidad hubiera bastado con disminuir la cantidad de plata que se le pasó a TVN. No digo no haberle pasado nada, pero obviamente haber disminuido esa cantidad para que a lo mejor nos hubiéramos eliminado este problema. Porque, ojo, este problema no está solamente acá. Nosotros estamos acá en la Comisión de Seguridad Ciudadana y por eso estamos viendo el tema del Ministerio Público. Pero acá hay un problema tremendamente serio con todo lo que son las gobernaciones, a las cuales también se les recortó plata del 2024. Acá hay gente que ganó concursos de Cercotec, concursos de GORE, de distintas regiones de Chile, que debieron recibir esas platas en septiembre del año pasado y que no han recibido nada. Y tenemos a todos los gobernadores de Chile, de todos los colores, reclamando porque no se han completado los presupuestos del 2024. A ellos también se les va a rebajar el presupuesto del 2025. Entonces, yo creo que acá el criterio que está usando Hacienda de a tabla rasa fue no entender lo que se pretendía con el protocolo de acuerdo. El protocolo de acuerdo hablaba de un porcentaje y hablaba claramente de que fuera por parejo en términos de que no se cargara la mano sobre un servicio más que en sobre otro. Y acá lo que plantea el diputado Jaime Araya a mí me parece bastante razonable, horroroso pero razonable. Esto puede ser una pasada de cuenta y yo lo encuentro tremendo, pero absolutamente plausible. Le voy a dejar la palabra, señor fiscal, para que usted pueda responder las dudas de los diputados. Señora Presidenta, como un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo del propósito de estos fondos. Ya para 2025 ya teníamos parte de algunos de estos fondos comprometidos. Para el caso FACTOP, que ustedes saben que ahora ya no solo se extendió los audios del señor Mosilla, sino que incluso a una de las empresas de la Reinvial, necesitábamos fortalecer nuestra capacidad de análisis contable y financiero. No se entiende que estamos litigando en esas causas contra imputados que tienen capacidades financieras importantes para poder encargar peritaje, digamos. Tuvimos que fortalecer nuestras capacidades, eso hay que pagarlo, nos costó como 100 millones de pesos un peritaje, no son peritajes baratos, hay que suplir y complementar las capacidades del LACRIM de la PDI, y ya teníamos parte de esos dineros gastados. Es ese tipo de decisiones las que tenemos que resolver y para las que ya no alcanzarían los fondos. Y respecto a su pregunta, señora Presidenta, efectivamente ya habíamos sufrido un recorte del presupuesto del año 2024. En aquella oportunidad no se nos informó que se nos iba a descontar del presupuesto, en esa oportunidad fue del título 22, ¿no es cierto? Se nos habían descontado 5.400 millones de pesos sin avisarnos, sino simplemente sin dialogar con nosotros ni pedir de negociar. Nos avisaron de la rebaja. Que nos estaban rebajando. El viernes. Normalmente hay una negociación previa para ver qué es lo que puede devolver. No, esa negociación no se produjo. No, el año pasado no. Este año tampoco, pero no la tuvimos en 2024. Pero formalmente manifestamos nuestra molestia, digamos. Porque además a eso se adicionaba que recursos del proyecto ECO que estaban pendientes, que se estaban comprometidos para básicamente los gastos operativos, ¿no? Claro que se nos iban a suplementar durante el año, porque también se habían omitido en la ley de presupuesto 2024 y se nos prometieron, tampoco se giraron.
Finalmente conseguimos llegar a un acuerdo con Hacienda, algunos fondos aquí y allá, etcétera, y conseguimos llegar a fin de año. Esto nos afectaba incluso hasta el pago de las cuentas de la luz, o de las cuentas, sí, de cuentas de seguridad. Pero bueno, conseguimos llegar a un acuerdo. Conseguimos llegar a un acuerdo y llegamos a fin de año. Entonces, esto se adiciona sobre eso. En esa oportunidad manifestamos nuestra posición mediante un oficio dirigido al presidente de la República, porque ya me parecía que ya a esa altura era lo que procedía, pero pudimos llegar a un acuerdo. Eso respecto del año pasado, pero eso afectaba a subtítulo 22. Yo hubiera querido, señora presidenta, yo hubiera querido estar a estas alturas del año, después del informe de Castillo, haber estado exponiendo qué es lo que vamos a hacer. No sé si haber tenido haber planteado cuáles son los proyectos que tenemos, las iniciativas que estamos realizando, las acciones que tenemos previstas. Yo no pensé que iba a estar pidiendo que no nos rebajen el presupuesto. O sea, pidiendo que su intercesión para tratar de buscar una solución para que no se nos rebaje el presupuesto, porque lo que implica este recorte es que el presupuesto que tenemos este año es menor que el del año pasado. Créame que es difícil de explicar, quizás difícil de entender también nuestro rol, quizás ha pasado muy poco tiempo. Hasta se piensa que la operación con los 800 kilos de ketamina del viernes pasado, estaba Carabineros solo, si se mandó solo, él hizo solo, no sé si y no entienden que estuvo la Fiscalía Regional de Antofagasta detrás dirigiendo esa investigación durante un año antes de eso. Quizá cuando ven hoy día la víctima del secuestro de Rancagua, ¿no es cierto? No, de Valparaíso, de los Andes, el secuestro de los Andes, la ven en libertad, piensan que de nuevo fue solo la vípera que estuvo trabajando sola durante el fin de semana con un juez del crimen virtual que ya no existe. No, pues hubo fiscales trabajando todo el fin de semana, 24 Ignacio no lo va a decir, pero además con funcionarios de la Fiscalía Nacional también que estuvieron disponibles todo el fin de semana para las interceptaciones telefónicas y las medidas intrusivas que se pedían durante el fin de semana para esto. Entonces, creo, yo lamento que nuestra institucionalidad a veces no nos permita durante el presupuesto poder a veces plantear nuestros puntos de vista, nuestras prevenciones cuando hay acuerdos de naturaleza, porque cuando se firmó ese acuerdo para esa glosa, el Ministerio Público no estaba. O sea, estaba el Ejecutivo, que es el que tiene la administración presupuestaria, estaba el Congreso, pero no había nadie que pudiera decir, oiga, ¿sabe que además, si usted está sumando quizás no se advierte, ¿no? Está sumando a la PDI y Carabineros porque quiere que se investigue la ketamina, quiere que se investigue el secuestro, y usted lo considera muy importante, recuerde que tampoco tiene que rebajar el presupuesto de los fiscales, pues ahí donde existe la misma razón debería existir la misma disposición. Salvo cuando nos aprobaron el presupuesto que se nos rebajó. Ahí estuvimos, para explicar el presupuesto. Pero cuando se acuerda esa glosa, no. Cuando se acuerda esa glosa que se nos excluye, no estamos. Ahora, respecto de las medidas que hemos tomado, sí, hemos tomado algunas medidas para ser más eficientes. De hecho, el año pasado ejecutamos el 98% más o menos del presupuesto. 98,9% del presupuesto de la Fiscalía lo ejecutamos. No somos una institución que se caracterice porque no puede financiar todos sus recursos. Y hemos tomado algunas medidas concretas. Yo creo que entre las más importantes, no los quiero aburrir con eso, pero entre las más importantes rompimos la barrera psicológica de los autos chinos para arrendar autos para el Ministerio Público. O sea, cuando hay que arrendar vehículos para el Ministerio Público, arrendamos en función de precio y calidad y arrendamos autos chinos. Arrendamos autos chinos. Oiga, yo chino no lo mira a huevo. Sí, pero parece que como que fuera no estuviera a la altura de ni al cargo, no sé. O sea, rompemos, no tenemos prejuicio con eso, a partir de esta administración. Junto con eso detuvimos el desangre informático de Red Gestión Penal, que nos costó miles de millones de pesos. Yo hubiera querido haber podido presentar lo que hemos hecho con Bitácora Web, que ha sido un desarrollo exclusivamente interno, lo que hemos hecho en materia de inteligencia artificial, que han sido proyectos de cooperación de desarrollo interno de profesionales de la Fiscalía, con equipos de la Universidad de Chile y con el equipo del CENIA, para la tramitación de causas más complejas y cómo eso nos va a generar mejor unidad, mejor estandarización, criterios comunes a nivel nacional, cómo nos va a liberar personal para poder destinar a otras tareas, pero no entiendo que abusaría de su tiempo si lo hiciera en esta oportunidad. Estos fondos nos dan directo en la línea de flotación. Son fondos que necesitamos para funcionar. Son fondos muy significativos
en lo que se refiere a nuestra operación habitual, en el ámbito en el cual podemos hacer gestión. La explicación de eso es que nuestro presupuesto variable es muy pequeño y nuestros gastos fijos son una cantidad muy considerable de nuestro presupuesto general. Por lo tanto, aunque parece que no fuera significativo, la verdad es que proporcionalmente para aquello que es variable es un porcentaje muy importante de nuestro presupuesto. Y aún así, yo sé que en términos de los volúmenes de presupuesto que ustedes ven cotidianamente, parece que no fuera mucho. ¿Ah? Usted mismo decía, diputado Leal, pero ocurre que ese presupuesto es más grande que a lo menos 2 regiones. O sea, me consta, porque hoy día lo comentaron 2 fiscales regionales, que por ejemplo, este dinero, esos 7.000 millones de pesos, son un presupuesto más grande que el presupuesto total de la región de Magallanes, de la Fiscalía Regional de Magallanes. Yo sé que esas no se ven muy considerables, pero para nosotros son muy importantes. Respecto de la cantidad de fiscales, nosotros necesitamos una ley especial para que modifique nuestra planta para poder contar con más fiscales. O sea, lamentablemente estos fondos no están dirigidos para contar con más fiscales. Y abusando de su tiempo, y aquí sí lo voy a hacer, pasando el aviso institucional, necesitamos, les ruego que el proyecto de ley de fortalecimiento sea tramitado con la mayor celeridad que le resulte posible, porque el proyecto de ley de fortalecimiento, este presupuesto, son reformas, cambios que producen efecto inmediato. No son cambios, vamos a tener más fiscales ahora. No sé si me explico, no es un cambio que en la medida que la institucionalidad se constituya, se construya, diga unos meses más, cuando empiecen las coordinaciones, quizá tengamos algún efecto directo. Este dinero, así como el dinero de este presupuesto afecta a la operación inmediata, también el plan de fortalecimiento de la superterritorial, una vez que entren en vigencia, en pocos meses van a empezar a producir efectos inmediatos. Entonces yo les ruego la mayor celeridad sobre ese punto. Y por último, para terminar, quiero agradecer la voluntad que usted ha manifestado y la buena disposición y la buena opinión respecto a la importancia de que el Ministerio Público mantenga el presupuesto que fue aprobado por parte del Congreso Nacional. Lo agradezco a nombre de la institución y puedo transmitir, insistir y reiterar nuestro anhelo, que ojalá sea posible llegar a algún acuerdo o la búsqueda de alguna solución, eso que permita una interpretación más finalista de esa glosa, bajo el entendido que donde existía una razón para excluir de esta rebaja a la PDI, a Carabineros, a Gendarmería, no se entienda que existe la misma razón para poder excluir de ella al Ministerio Público y que en consecuencia se nos restituyan esos fondos. Gracias. Muchas gracias, fiscal. Diputado Leal. No, Presidenta, yo había pedido en mi intervención si pudiésemos tomar un acuerdo como comisión, ojalá por unanimidad o por mayoría, para pedirle al gobierno, al ministro que revalúe, que llegue una opinión formal de esta comisión a manos del señor ministro de Hacienda para restablecer el presupuesto del Ministerio Público que le ha sido reducido de 7.000 millones de pesos. Yo creo que sería prudente que tomemos ese acuerdo, que se le despache, que tome conocimiento, sin prejuicio de las acciones que cada uno de los diputados puede hacer con su bancada respectiva, pero al menos que quede constancia que esta Comisión de Seguridad no está de acuerdo con la rebaja de 7.000 millones del Ministerio Público y tomamos un acuerdo para pedirle que se revalúe y se restituyan los recursos que fueron rebajados. Como decía el señor fiscal, esto es dejar sin presupuesto a una fiscalía completa. Eso significa en términos concretos. Pero para la región de la localidad que yo represento y usted presidente, significa rebajar las medidas de protección a las víctimas. Eso es gravísimo. Y las medidas reparatorias. Entonces, yo creo que eso es demasiado grave, no lo podemos permitir y por eso insisto tanto, presidente, en los que se bajar, en que tomemos ese acuerdo. Gracias. No se preocupe, diputado Leal. Señor fiscal, yo le quiero agradecer no solamente su presencia acá, yo quiero agradecer la disposición que ha tenido en general el Ministerio Público. A mí Ignacio me llamó el viernes en la noche para informarme de esta situación, en cuanto ustedes se habían enterado. Ayer domingo estuvimos hablando con Ignacio y con el fiscal nacional también para coordinar esta reunión de hoy día, esta sesión de la Comisión de Seguridad, además de hablar con el presidente de la Comisión de Hacienda. Así que la verdad es que eso es entender que cuando uno trabaja por el país, se trabaja las 24 horas. Y yo eso quiero agradecerlo, porque muchas veces se da como por sobreentendido que no, que el fiscal a lo mejor el fin de semana está con su familia. No, ellos están preocupados de lo que pasa en el país todos los días de la semana y en todas las horas de la semana. Y por lo mismo, yo quiero aquí, por mi parte, estoy segura que por toda la comisión también hablo,
en términos de comprometer nuestro máximo esfuerzo para que este tema se solucione. Vamos a pedir mediante oficio lo solicitado por el diputado Leal. Vamos a establecer una comunicación clara y precisa de parte de esta comisión al ministro de Hacienda, pero también quiero pedirles el acuerdo para invitar al ministro Elizalde el día miércoles a la sesión que tenemos oficial de las 5 de la tarde, para este miércoles que viene. Lo que pasa es que mañana va a ser, mira, perdón que me voy a salir un poco del tema, pero estuvimos viendo ayer con Landeros la posibilidad, por ejemplo, de la sesión con don Miguel Landeros, disculpen, la posibilidad de la sesión conjunta de Hacienda con Seguridad. Y la verdad es que dado los distintos bloques donde distintos diputados participan, era prácticamente imposible. Entonces, lo más fácil, además que así le damos tiempo también al ministro Elizalde para que llegue con una propuesta, porque obviamente yo voy a hablar con las Express para que venga con una propuesta el día miércoles, es recibirlo el día miércoles con algo concreto de su parte para solucionar este problema. Ya sea por la vía legal, ya sea por la vía de decreto, ellos como Express tienen que tener la película absolutamente clara. Presidenta, para que votemos el aporte real y concreto del diputado Pero absolutamente, de la Araucanía, que hizo un aporte en el oficio. No es el único de la Araucanía, ¿qué le pasa? Diputado Leal está sin micrófono. Diputado Leal. Sobre el punto, si va a invitar al fiscal Elizalde, podría aprovechar la instancia. ¿Qué dije? El fiscal está acá. Si al señor ministro Elizalde, podríamos aprovechar la ocasión de que nos diga cómo está la urgencia del gobierno respecto al proyecto que ha mencionado el señor fiscal. Sí, claro. Porque si le ponen en discusión inmediata o alguna urgencia, sería importante aprovechar, ya que lo vamos a tener acá, y él lleva la agenda al legislativo, aprovechemos la instancia para... Le vamos a pedir que venga acompañado con Macarena para que tenga la agenda más clara aún. Sí. Entonces, vamos a pedir el acuerdo. Diputado Leal, usted fue presidente, diputado Leiva, perdón, usted fue presidente, ahora déjeme presidir. Vamos a pedir el acuerdo entonces para lo solicitado por el diputado Leal. Acordado. Vamos a pedir acuerdo para que el día miércoles invitemos al ministro Elizalde con una propuesta concreta. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Diputado Longton, con micrófono si fuera posible. Esto es más relevante por estos momentos que la tramitación de Sin cualquier duda. proyecto de ley. Estamos hablando de que si dejamos pasar el tiempo, estos 7.000 millones no van a estar. Sí. Se pierden. O sea, en las próximas horas esto va a pasar. Entonces me parece que la posición tiene que ser muy firme porque para señalarle al Ejecutivo que esta comisión va a funcionar en la medida de que se llegue a un acuerdo respecto a ese punto. Me parece no, porque muy es tremendo, bien, no. pero va a seguir tramitando los proyectos, en la medida que se logre un acuerdo en ese punto, porque es un absoluto despropósito, Presidenta. Y si esos 7.000 millones de pesos no están, eso, Presidenta, puede ser incluso más grave que cualquier proyecto que estemos tramitando en esta comisión. Diputado Leiva, pierda cuidado de que esto, diputado Longton, disculpe, es que son tan buenos para interrumpir a ambos que me tiendo a confundir. Diputado Longton, pierda cuidado de que esto va a ser expresado con la máxima firmeza y con la máxima rapidez. De hecho, lo solicitado por el diputado Leal, pretendo poder despacharlo mientras estamos en sala, hoy día mismo. Ahora, como esta sesión termina un poco más temprano que lo habitual, esta sesión está citada hasta 10 para las 5 de la tarde, claramente hoy día no vamos a alcanzar a ver ni la presentación que tiene el señor Collado respecto del proyecto de ley de especialización preferente, ni tampoco avanzar en la votación en particular del proyecto de la cédula de identidad. Así que yo les agradezco haber venido y les pediría si pudieran el miércoles, entonces seguimos con la agenda el miércoles una vez que escuchemos al ministro Elizalde. Entrando, diputado, ¿sobre este punto o sobre varios? No, sobre el punto que estamos conversando. Sobre el punto. No, solamente, Presidenta, si de esta comisión se pudiera enviar una comunicación a cada bancada parlamentaria respecto de aquellos que están planteando un nuevo ajuste presupuestario
decir que expresamente se excluya de esa posibilidad de nuevo Al ajuste al Ministerio Ministerio Público. Pero hagámoslo formalmente, Presidenta, porque Me parece aquellas cosas muy- que son de sentido común muchas veces dejan de ocurrir. Creo que quedó manifestado ahora, así que estamos claros. Pido el acuerdo entonces para eso, acordado. Entrando en tiempo de varios, lo primero que quiero plantear, después voy a dar la palabra a cada uno de los que quieran intervenir, pero lo primero que quiero plantear es que nosotros acordamos el miércoles pasado tener una subcomisión sobre crimen organizado. Y viendo más o menos las agendas, determinamos, porque el secretario debe estar presente en esa subcomisión, determinamos que esta subcomisión funcionaría los días martes en el segundo bloque, es decir, a partir de las 17 horas. 17:30. No, usted no podrá estar, pero si es una subcomisión. Vimos la agenda del secretario que debe estar presente porque él debe dirigir esta comisión como secretario. Por lo tanto, va a ser, les propongo el día martes, entonces a las 5:15, 5:30 de la tarde, para que sesione esta subcomisión. ¿Pido el acuerdo? Usted no lo da, entonces lo sometemos a votación. ¿Quién se opone al acuerdo? El día, ¿Hay una oposición? el día martes en el segundo bloque. Lo ponemos en votación, señor secretario. ¿Están de acuerdo? Ok. No, sería acá. Esto se acordó el miércoles pasado, diputado Joanet, si usted no estaba presente, yo lo siento. Bueno, ok, votación económica. No entremos en discusiones. Votación económica, señor secretario. Don Jorge Alessandri. No está. Don Jaime Araya. Contra ese horario, ¿Cómo? No, desacuerdo con el horario. Preferiría que fuese temprano en la mañana. No puede ser paralelo en la sala. No, en la mañana temprano, 8:30 a 10. 8:30 a 10 con un Bueno, horario... pero, ok, en desacuerdo. Don Cristian. De acuerdo. Señora Jimena. De acuerdo. Doña Lorena. Se fue. Se fue. Don Andrés Jonet. No. No, pues se acaba de decir que no, pues. Ya. No, sin argumento. Tengo Sin 30 segundos. Es sin fundamento, de acuerdo al reglamento. Presidenta, tengo el derecho 30 segundos, de acuerdo al reglamento. Para el micrófono, No, porque yo es tengo sin derecho, fundamento, de presidenta, acuerdo al si usted reglamento. ¿Sabe lo que pasa? No. De acuerdo al De reglamento. acuerdo al reglamento, Ok. secretario, no se puede, ¿no es cierto? No se puede argumentar. No se ¿Por qué puede no? ¿Por qué no? fundamentar. Ya, ¿sabe qué? Votación económica. Así No, que si no es votación económica, votación económica es votación otra cosa, económica. es otra cosa. Diputado es Joanet, votación- emita su No, voto. es otra cosa votación económica, La ¿no? votación nominal tiene que pedirse Ah, antes de la ya. votación y tiene que ser solicitada por 2 señores parlamentarios. de la Voy a comisión, votar en contra, cosa que no presidenta. sucede. Ok, Ya. muchas Es autoritario esto, ¿ah? Don Raúl. A favor, señor secretario, no podría ser de otra manera. Don Andrés. Lonton no está. Doña Gloria. A favor. Doña Alejandra. A favor. Y don Diego. A favor. A favor. Señora Presidenta, 6 votos a favor, 2 en contra. Ok, queda establecido entonces el horario para los días martes a partir de las 5:30 de la tarde. Le voy a pedir al señor secretario que por favor tenga la posibilidad de ver en qué sala podría hacerse esta subcomisión para que ésta pudiera empezar a sesionar a partir del día martes 21 de enero. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Quedan 5 minutos. Diputado Joanet. Bueno, por lo menos se puede hablar acá, ¿no? Presidenta, yo quiero que la comisión, el oficial del Ministerio del Interior, quiero saber qué pasa con las taser. O sea, hace bastante tiempo estamos que se usan. Entonces yo quiero saber qué pasa con las taser. ¿Cuándo se van a comenzar a utilizar? El fin de semana tuvimos una carabinero herida en un procedimiento y yo creo que con este tipo de herramientas podría haberse evitado, no estoy pensando en la muerte de este delincuente, sino que estoy pensando naturalmente en que hubiera sido una protección para la carabinero. Entonces quisiera que se oficiara al Ministerio del Interior para saber cuándo van a comenzar a usarse las taser. Gracias, presidente. Pido el acuerdo para oficiar sobre las taser. Acordado. Diputado Chalper.
Sí, muy breve, Presidenta, por su intermedio. Yo la verdad que quiero felicitar al Ministerio Público por su informe en materia de crimen organizado. La verdad que es muy contundente. Hay algunas cosas que a uno le gustaría que pudiéramos preguntarle, para serle franco, fiscal nacional, especialmente en cómo se estructuran las 10 bandas que salen anunciadas. Y como primer punto me parecería interesante que esa primera sesión podamos tenerla precisamente con la evaluación de ese informe. Lo segundo, yo quiero secundar al diputado Jonet en el tema de las pistolas eléctricas. La verdad es que lo que ocurrió en Estación Central, por ejemplo, o a propósito de lo que me comentaban, algo que ocurrió aquí en la región de Valparaíso, una pelea que hubo en una playa, yo creo que ese tipo de cosas requieren la necesidad de terminar con este intervalo entre armas letales y armas como un bastón retráctil, porque la verdad que eso requiere algún tipo de acción. Y por último, Presidenta, hoy día me pude reunir con 2 adultos mayores de Conchalí, por su intermedio, que fueron víctimas de un turbazo. Yo aliento a los colegas, y me imagino que en todas sus regiones, en particular en Conchalí tomamos contacto con ellos porque hubo alguna interacción con nuestra oficina parlamentaria, porque saben que somos parte de la Comisión de Seguridad. Pero yo le quisiera pedir especialmente a esta comisión que pongamos en tabla el proyecto de ley que ha sido presentado por varios de nosotros, por su intermedio, ya que está el señor Collado, o ya no sé si sigue ahí, que ojalá el Ejecutivo lo pudiera patrocinar y le pudiéramos poner velocidad, porque la verdad es que cualquiera que conoce a alguna víctima de algún turbazo se da cuenta de que el trauma que significa es simplemente irreversible. Así que eso, Presidenta, esos 3 puntos. Gracias. Muchas gracias, diputado Chalper. Diputado Leiva. Sí, Presidenta, mire, el tema de las taser y como armamento menos letal, eléctrico, perdón, ha sido, por taser es una marca, efectivamente ha sido un tema que a mi juicio se ha dilatado muchísimo, se ha planteado que son protocolos, yo creo que es importante reiterar a través de un oficio que nos informen, porque uno ve distintas situaciones que podrían ser resueltas de esa manera, pero siempre en poder de las policías, a eso me refiero. Y lo segundo, tal como planteó el diputado Giovanetti y también el diputado Chalper por su intermedio. Y en segundo lugar, Presidenta, hacer una revisión bien exhaustiva respecto de la materia de secuestros. No solo sucedió meses atrás en Rancagua, donde hubo un secuestro de personas que no estaban vinculadas, uno entendería, con bandas de crimen organizado, como ha ocurrido. Y el tema de los Andes también es un tema muy complejo. Entonces yo le quisiera pedir, Presidenta, que dentro de la subcomisión que va a sesionar, esperamos en los días martes 21, tuviera como principal punto de la tabla el tema de los secuestros, porque eso significa efectivamente que esto ya traspasó lo que nos venía planteando el Ministerio Público hace mucho tiempo y que hemos robustecido a través de distintas normativas, como ley de reincidencia, como la 21.567 contra el crimen organizado, pero de verdad es un signo inequívoco de que este tema está muy complejo y ver cómo también nuestras policías necesitan recursos y también el Ministerio Público para estar preparados para tener cuadros especiales que se hagan cargo de esta materia, que es del suyo compleja, y por eso reivindico también el tema del IMSS y Catcher, que en alguna oportunidad se criticó, porque efectivamente eso permite tener una cercanía a 2 metros de individualizar o identificar a aquellas personas que están cometiendo este tipo de ilícitos, aunque a algunos no les guste. Gracias, diputado Leiva. Mayor razón aún para que sea de la máxima preocupación de esta comisión el tema del presupuesto. Entonces, quedamos en concreto, día miércoles recibimos al ministro Elizalde. Seguimos con la tramitación de los 2 proyectos de ley que estamos viendo. Día martes 21, subcomisión. El día lunes, por supuesto que hay comisión, igual que siempre, pero el día martes 21, la subcomisión. Yo les voy a pedir, por favor, que hagan llegar al chat de la comisión los temas que proponen para empezar a ya ordenar un calendario de temas en esa subcomisión. Y le quiero pedir a Ignacio Castillo, en representación del Ministerio Público, que pueda acompañarnos el día martes 21. ¿Es factible? Pero, por favor, señor Valencia. No, si no me quejo, no me quejo. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.